Lectura del libro de los Números. En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa y dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María: salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido incesantemente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, remuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo,
no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas los reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la repartición de los panes, Jesús separa a los discípulos de la multitud. Y no lo hace de cualquier forma. La traducción dice, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Primero, no dice exactamente en el texto original que los apremió, sino que los obligó. Y con eso lo que quiere darnos a entender el evangelista es que ellos no querían ir. Los obligó a pasar a la otra orilla. Los discípulos se sienten seguros en ese ambiente donde la gente les sigue la corriente. Ellos son de pensamiento único. Y entonces allí donde piensan como ellos se sienten seguros. Pero Jesús les hace entender que el mensaje que tienen es el del amor universal y hay que llevárselo a los que piensan distinto, a los paganos. Y tiene que forzarlos para que ellos acepten esta apertura. De hecho, todavía no la aceptan, pero a regañadientes se suben a la barca. Jesús quiere alejarlos de la gente porque ellos pueden aprovechar la circunstancia para impulsar su nacionalismo fanático. Y la otra orilla, en cambio, es el territorio pagano. Y él despide a la gente. Recordemos que los discípulos le habían dicho, despide la multitud. Y él dijo que no. Ahora, después de que la multitud se ha saciado, ahora sí la despide. Ya no hay problema en despedirla. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. ¿A qué se debe esta oración de Jesús? Es la primera vez que Mateo nos menciona la oración de Jesús. Es fácil deducirlo. Acaba de enviar a los discípulos a la otra orilla, al territorio pagano. Él sabe que los discípulos no van de buena gana a llevarles el mensaje a los paganos. Así que Jesús ora para que la misión no fracase. La oración de Jesús está en función de eso, de que la misión no fracase. Pero indudablemente el éxito o el fracaso de la misión no depende de lo que Dios quiere, depende de lo que los discípulos acepten hacer.
Y dice que llegó la noche. ¿Recuerdan que ayer decíamos que llegó la tarde, cayó la tarde, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús a decirle que despidiera a la multitud? Ahora vuelve a caer la tarde, es decir, como que la tarde, pero estas indicaciones temporales lo que quieren hacernos ver no es el curso del reloj, lo que quieren hacernos ver es que la tiniebla se apodera de la mente de los discípulos. Jesús estaba solo en el monte orando y mientras tanto la tarde cayó sobre los discípulos, porque la barca estaba lejos de tierra. Dice, maltratada por las olas, porque llevaba un viento contrario. Aquí hace una cosa interesante. El evangelista nos la pone para que nosotros la analicemos. La barca llevaba viento contrario. La barca es el símbolo de la comunidad. El viento no viene de la costa ni viene del mar, lo lleva la barca. Este viento contrario es el mal espíritu que conduce a los discípulos. Ellos no quieren ir al territorio pagano. Ellos se resisten y esa resistencia es la que forma esa tempestad que hace que el mundo pagano los rechace. Nos dice el evangelista que al amanecer, fijémonos que la situación de los discípulos es de oscuridad, la presencia de Jesús es de luz. Al amanecer se le acercó Jesús andando sobre el mar. Esta expresión, andar sobre el mar, en el libro de Job, designa un atributo único de Dios. Con esto lo que el evangelista quiere indicar es que Jesús se les manifiesta revelándoles su condición divina. Pero cuando ellos ven esa revelación, la niegan y entonces se asustan porque piensan que se trata de un fantasma. Ellos prefieren darse una explicación supersticiosa en vez de aceptar los hechos. Jesús se les está revelando en su condición divina. Lo que Él les está proponiendo no es un invento humano. Esta misión hacia los paganos es de origen divino. Entonces, como ellos están con una gritería histérica de miedo, Jesús les grita, ánimo, la expresión que Él usa para calmar los miedos de la gente. Ánimo, soy yo. Soy yo fue la forma como Dios se le reveló a Moisés. Yo soy. De hecho, dice así, yo soy. Pero para traducirlo al español se invierte y se dice soy yo, como una cuestión de identificación. Yo soy, no tengan miedo. La presencia de Dios en medio de Jesús infunde ánimo y no inspira miedo. No es un Dios terrible ni temible, es un Dios amigo. Entonces, Pedro, cuando el evangelista nos dice el nombre de Pedro, ya nosotros sabemos que se está refiriendo a la tosudez, a la obstinación de este discípulo. Pedro le dice, Señor, si eres tú, lo pone todavía en duda, si eres tú,
mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Mándame. Recuerdan que ayer el verbo también con la multitud fue mandar. Mandó que se recostaran. La diferencia está en que cuando Jesús mandó, venció la resistencia de la multitud y la multitud se recostó a comer como hombres libres. Ahora Pedro le dice que mande otra vez, pero está poniéndolo a prueba, a ver si se cumple lo que tú mandas. Pedro está dudando. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué es lo que significa esto? Pedro quiere participar de la misma condición divina de Jesús. Andar sobre el mar es propio de Dios. Pedro quiere que Jesús lo haga partícipe de esa condición. Y Jesús no tiene problema alguno en que Pedro participe de la condición divina. Porque a eso fue que él vino, a lograr que los seres humanos nos hagamos hijos de Dios y participemos de su condición divina. Ven. Y Pedro baja de la barca y echa a andar acercándose a Jesús. Hasta el momento, él está haciendo caso a lo que dijo Jesús. Ven, y se está cumpliendo. Pero sucede una cosa. Pedro mira para los lados la fuerza del viento. El viento que es el mal espíritu que está en la barca. Y entonces él comienza a oponer la palabra de Jesús con el mal espíritu que anima a la barca. Y otra vez duda y comienza a hundirse. Aquí nos está presentando el evangelista el drama que el discípulo tiene porque no se decide a creer en la palabra de Jesús, sino que más bien se aferra a los prejuicios con los que vive su pueblo. Y cuando se está hundiendo, no tiene nadie más a quien apelar. Señor, sálvame. Dice el evangelista que Jesús extendió la mano. Ya nosotros sabemos que esa expresión indica un gesto liberador. Extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe. Cuando Jesús dice qué poca fe, no nos imaginamos que dice qué tricito de fe. No, esa expresión quiere decir tú no tienes fe. Por eso te estás hundiendo. No es que el agua te está tragando, es que tú no tienes fe. ¿Por qué has dudado? No hay razón para hacerlo. Jesús acaba de mostrarle no solo su condición divina, sino que es capaz de hacerlo partícipe de la misma condición. Pero Pedro le ha dado oídos al viento de la barca y por eso se ha hundido. Suben a la barca y la presencia de Jesús, que antes había traído luz, ahora trae calma. Se amainó el viento. El viento estaba en la barca. Es el mal espíritu de los discípulos, su indisposición para dirigirse a los paganos. La presencia de Jesús disipa ese mal espíritu. Y entonces ellos le reconocen, realmente tú eres hijo de Dios. No dicen el hijo de Dios, sino hijo de Dios. O sea, que la condición de hijo de Dios no es exclusiva de Jesús.
sino que es algo que Él participa a los seres humanos y que también nosotros podemos ser hijos de Dios. Pero la travesía no termina en territorio pagano, termina en territorio judío. La misión fracasó. A pesar de la oración de Jesús, la misión fracasó. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Sin fe no hay manera de realizar el proyecto de Dios. Sin fe no se puede anunciar la buena noticia. Porque la fe no es simplemente una convicción, es una vida. Como decíamos el domingo, darle fe a Jesús es fiarse de Él, fiarse de su palabra, fiarse de sus intenciones. Y eso es lo que ellos no han hecho. Sin embargo, apenas llegan a Genezaret, la gente los reconoce, pregonan la noticia y le traen todos los postrados. Y le piden siquiera tocarle el borde del manto. Esto implica que le permita a la gente tener, aun cuando sea un mínimo contacto con Él, tocar a Jesús. Algo a lo que nosotros a veces nos resistimos es tocar a Jesús, el mínimo contacto con Él, el borde del manto. Con eso es suficiente para empezar una relación de vida. Nosotros, cuando venimos a celebrar la Eucaristía, nos encontramos en un mar de tormentas. Esta situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia que nos mantiene enmascarados a todos, esta situación de incertidumbre, este dolor que no para, de ver morir gente que es conocida nuestra, que están allegadas a nosotros, personas de nuestros afectos, con las que hemos compartido una historia. Todo esto es una tempestad que nos tiene agitada la vida. Y en medio de esto hay un viento contrario. Y el viento contrario está en nuestra sociedad. No lo manda Dios. Dios no se divierte con las desgracias humanas. Pero nosotros necesitamos confiar en Dios. Los discípulos tienen dos problemas. El primero es que no se fían del mensaje de Jesús. Y el segundo es que desconfían por desprecio de los paganos. A nosotros podría sucedernos hoy algo semejante. No nos fiamos plenamente del mensaje del Señor y también desconfiamos de la ciencia y de la humanidad. Y con eso creamos la tormenta perfecta para que haya toda esta cantidad de bajas humanas, toda esta cantidad de dolor y de sufrimiento
que parece no tener fin. Como si Jesús no estuviera en medio de nosotros. Y uno escucha gente propagando gritos de fantasmas. Los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma. Hay quienes ven, por ejemplo, en los científicos, unos confabuladores que están atentando contra la humanidad. Y con esa cantidad de fantasmas estamos atrasando la realización del proyecto de Dios. Ahora tenemos la oportunidad de tocar a Jesús, y no precisamente en el borde del manto, tocarlo en el sacramento, donde está su entera persona. Esto es mi cuerpo. Él se pone en nuestras manos, lo que indica la absoluta confianza que Él deposita en nosotros. Como decíamos el domingo, cuando dos personas se casan, yo te confío mi vida y mi proyecto de felicidad. Jesús se confía en nuestras manos. Y nosotros nos confiamos en las manos del Señor. Y nosotros somos capaces de ponernos en manos de otras personas para poderles dar vida. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes.